Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a nuestra clase. Estoy, con el permiso, estoy grabando la clase de hoy para que los compañeros puedan aprovechar. Y les voy a compartir les comparto la presentación de hoy. Vamos a ver mi pantalla. Ver mi pantalla. Avisa, por favor. ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasó. Un ratito, vamos a mirar. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla completa. Ahí está, compartir. Y ahí ven, ahí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como le había dicho antes, ¿verdad? Estuvimos hablando primeramente de almacenamiento, de memoria, hablamos de arquitectura. Y hoy vamos a hablar de módulo de entrada-salida. La unidad se llama, la actividad se llama técnicas de entrada-salida. Vamos a conocer a los canales e interfaces externas de entrada-salida. Correcto. Siempre van a tener ustedes disponibles los recursos bibliográficos, los objetivos, la introducción, los módulos de entrada-salida. Estos son más o menos básicamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Haciendo una, más o menos, de darle una idea de lo que vamos a desarrollar, justamente es conocer el funcionamiento de los dispositivos, el tratamiento o el monitoreo de la CPU con los dispositivos. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de la arquitectura, hablamos del diseño, hablamos de la organización y concluimos de que la arquitectura hace el diseño de los de la computadora y de la estructura. Y a bajo nivel trabaja la organización, que es el que interactúa entre dispositivos y se comunica eh, con, la, con la CPU, exacto. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar hoy es justamente cómo interactúa, eh, cómo el recurso interactúa con el servicio. ¿Se acuerdan que el recurso que dijimos era el hardware y el servicio era software? ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Qué dijimos? Hardware es recurso y software es servicio. ¿Recuerdan? Sí, claro. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy es, vamos a ver cómo se hace ese control y cómo se puede compartir recursos dentro de la computadora. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de iniciar con eso, vamos a ver un poquitito las palabras clave de la clase anterior, porque esto fue muy importante, ¿verdad? Hablamos de arquitectura, pero en este caso yo creí importante, por ejemplo, agregar estos conceptos que eh, viene de la mano de lo que nosotros vamos a hablar hoy de los módulos de entrada-salida. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del POS? ¿Qué era el POS? Bueno, el POS nosotros dijimos, sí, te escucho. Sí, el POS nosotros dijimos que era el procedimiento que hace la máquina para chequear todos los componentes que están conectados a la placa base y si están en funcionamiento. ¿Se acuerdan del chequeo? Sí, claro, y van verificando. O sea, los controladores son los dispositivos, o sea, los drivers que están conectados, pero que lo que él hace es que esos controladores estén conectados, estén todos funcionando. Eso es lo que se hace en el POD. Se verifica todo
y luego toma el firmware, que es el software que se encarga de, de ceder el recurso al sistema operativo, ¿verdad? Pero dentro de ese software existen algunos componentes más que hace que ocurra ese proceso. El poder que va verificando, vieron ustedes que cuando arrancan aparece la pantalla negra y dice, ah, hace un chequeo. Y luego te aparece tu pantalla de tu Windows, por ejemplo, ¿verdad? O del sistema operativo que vos tengas instalado. Entonces, ese chequeo que se hace, ese es el post, ¿verdad? Y eso va relacionado con un programa, ¿verdad? Interno que se llama firmware. Ese firmware, hoy día, que está vigente es la UEFI, ¿verdad? Pero el que estaba antes se llamaba BIOS, ¿verdad? Y él tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? La UEFI es la extensión del BIOS nomás, o sea, es el BIOS pero ampliado y con mayores beneficios y mayor interacción, y más amigable porque es ya gráfico, ¿verdad? Ese es el firmware. Pero para que esto ocurra se necesita siempre el inicio, ¿verdad? La marca de inicio. Entonces, ahí se habla de una partición, ¿verdad? La partición es el lugar en el cual aparece lo que se llama aparece lo que se llama un sistema de archivo, el cual ahí se instala, por ejemplo, un primer código que se llama MBR, ¿verdad? En Windows, que lo que hace es justamente ejecutar el primer programa de repente para que él pueda ver si es que el equipo en sí tiene más de un sistema operativo instalado, por ejemplo. Entonces, si tiene más un sistema operativo, él te va a dar la opción a que vos elijas un sistema operativo, el sistema operativo con que vos quieras trabajar. Por ejemplo, eso se llama sistema operativo dual, ¿verdad? Donde puedes tener, al iniciar te dice, ¿querés Linux o querés Windows? Entonces vos elegís eso. Eso es lo que hace dentro del firmware. Y acá habla, por ejemplo, de que se tiene un MBR, un MVC y un PBR, ¿verdad? El MBR es el pequeño código, ¿verdad? Es donde se tiene la tabla de particiones, ¿sí? Y este apunta a un código el cual se va a encargar de leer, ¿verdad? El primer programa, que va a ser, por ejemplo, si tienes más de un sistema operativo, te va a mostrar un pequeño menú y te va a decir que vos elijas el programa que quieras, ¿verdad? Y el PBR es la partición en donde se encuentra el sistema operativo. Cuando vos instalás el sistema operativo, cuando vos instalás el sistema operativo, entonces lo que ocurre es, este, te dice, ¿querés habilitar una partición nueva? ¿Por qué te dice que habilita una partición nueva? Para que vos puedas habilitar otro sistema operativo si querés, ¿verdad? Y generalmente eso es lo que se hace. Eso nosotros hicimos acá en Politécnica, por ejemplo, instalamos dos sistemas operativos como práctica, pero nuestro contenido no viene a hacer eso. O sea, si no hubiésemos hecho también nosotros en la clase, en nuestra clase, pero esta vez no, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos los gestores de arranque que son el hilo, el group, el GAT, por ejemplo, que corresponde a los gestores de arranque de Linux. Luego viene, por ejemplo, el PNP, que es el que viene, eh, que es el plug and play, por ejemplo, ya nosotros habíamos hablado de eso, que es o es el que viene de fábrica ya un controlador que es compatible con algunos hardware que se van instalando. Viene a partir de un modelo determinado, a partir de un año de fabricación. Y el CMOS, por ejemplo, corresponde a un, yo siempre le digo pila, ¿verdad? Pero es donde se guarda toda la configuración del sistema. Aquí, por ejemplo, se configura la hora, se puede darle clave. Y cuando esa pila, por ejemplo, vence, entonces se desconfigura y aparece el año y la fecha de creación
de fabricación de la computadora. Entonces, eso deben cuidar siempre cuando arranca la computadora, porque si es que no coincide la fecha, automáticamente no vas a tener internet. ¿Por qué? Porque internet es redes, tiene que estar sincronizado en base a tu sistema horario, a tu región, ¿entiendes? Y el PEMOS, por ejemplo, es un tipo de transistor, ¿verdad? Que utiliza una capa material tipo P, dice. Son parte fundamental del circuito integrado. Este, por ejemplo, es un circuito lógico, ¿verdad? Parecido al CMOS, pero que de repente sirve o sea, sirve lo mismo, pero para Linux. Bueno, eso más o menos es la clase anterior. Ahora, fíjense que acá, dentro del material, ustedes tienen los recursos. Material de lectura de entrada-salida, algunos videos que ustedes pueden consultar. Eh, Aquí es que tengo que ustedes vayan probando, ¿verdad? Si tienen acceso. Y si no tienen acceso, significa que yo tengo que darle permiso, ¿verdad? Eso van a ver después. Esto ya está levantado también en la plataforma. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Es identificar las funciones básicas del módulo de entrada-salida. Vamos a identificar técnicas de entrada-salida programadas mediante instrucciones, acceso directo a la memoria y vamos a conocer, por ejemplo, acerca de los canales. Vamos a identificar tipos de canales de entrada-salida. En breve le iré explicando en qué consiste cada cosa. Eh, bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Bueno, ahora sí me van a prestar mucha atención. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar hoy? ¿Verdad? Cuando se inició el tema de la informática, recuerdan que yo les mencioné que era monoproceso, ¿verdad? Y que de repente se notaba mucha ociosidad. Por ejemplo, yo así tenía un proceso, enviaba a la impresora, ¿verdad? Y mientras que no se terminaba de imprimir, yo estaba tomando tereré, leyendo diario, ¿verdad? Porque no me liberaba, por ejemplo, la CPU para que yo pueda hacer otra tarea. Por eso le decíamos monoproceso. Entonces fueron creciendo en cuanto a tecnología, se fueron buscando cómo se podía compartir recursos y ahí apareció, por ejemplo, la multitarea, ¿verdad? ¿A partir de qué? ¿A partir de cuándo ustedes dijeron, piensa, por ejemplo, que apareció la multitarea? ¿Qué es lo que nosotros fuimos viendo? Por ejemplo, vimos un bit, ¿verdad? Dos posibilidades. Después nos fuimos viendo esas compuertas y nos fuimos llegando, por ejemplo, a algunas funcionalidades como, eh, ¿se acuerdan ustedes del codificador 2 de 4? ¿Se acuerdan de eso? Que nos fuimos mejorando, aumentando. Y después apareció, por ejemplo, un multiplexor. ¿Se acuerdan? Entonces, todo eso que nos fuimos viendo originaron la posibilidad de que se pueda compartir más de un recurso. ¿Quién, por ejemplo, es el que se encargaba de hacer el trabajo en la computadora? ¿Cómo se llama el que se encarga de hacer el trabajo en la computadora? Bueno, el procesador, ¿verdad? Se encarga de monitorear, pero el procesador, ¿qué tiene? Tiene lo que se llama varios componentes, ¿verdad? Tiene la unidad aritmética lógica, ¿se acuerdan? Tiene la unidad de control, ¿sí?
unidad aritmética lógica, unidad de control, ¿verdad? Y dentro de eso existe una persona que se encarga de hacer eso, que se llama núcleo. ¿Se acuerdan del kernel, el núcleo? Entonces el núcleo es el que se encargaba de hacer la última medida de ejecutar los procesos, ¿verdad? Como había un solo núcleo, ¿qué pasaba? Había muchas tareas que hacer, entonces el núcleo se procesaba rápidamente y es como frotar tu mano a gran velocidad. ¿Qué pasa cuando vos frotas tu mano? Se calienta todo, ¿verdad? Y se calienta todo y ¿qué pasaba? Se colgaba tu máquina, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces cuando apareció esa posibilidad de que yo pueda dividir o subdividir las tareas en micro kernel, micronúcleos, entonces ahí surgió la posibilidad de hacer la multitarea. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hacíamos? Un núcleo se convertía en cuatro, por ejemplo, o dos núcleos en ocho. Vi que uno de ustedes compartió que tenía cuatro núcleos y 16 hilos. Creo que era el de Cadevila, el de Dani. Ese era tu equipo, ¿verdad? Dani. El que hiciste tu trabajo, yo vi que decía 6 núcleos, 16 hilos, o 12 hilos, perdón. No sé qué decía la configuración de tu equipo. Entonces ahí lo que se hace es que el núcleo se multiplica, ¿verdad? Si es 4 16 significa que cada hilo, cada núcleo se divide por 4, por ejemplo. Se multiplica, o sea, un hilo y se convierte en 4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés varias posibilidades de compartir recursos, ¿entiendes? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahí yo ya tengo la posibilidad de que pueda hacer más de una actividad. Ya puedo habilitar más de una ventana de procesar al mismo tiempo, ¿verdad? Perfecto. Eso, esos recursos que yo me voy habilitando, ¿qué puede ser un recurso? ¿Qué puede ser un recurso? Por ejemplo, un recurso puede ser discos, puede ser impresora, puede ser mouse, puede ser otra unidad de almacenamiento. ¿Mm? ¿Y qué se hace? Cada dispositivo tiene un driver. Por ejemplo, vas a instalar un mouse y te dice ingresa tu disco, ingresa tu disco de instalación. Por ejemplo. Eso, ¿cómo se llama? Ese controlador se llama driver. ¿Se acuerdan del driver? Te van a escuchar. Ah, ese es un driver. Sí, es el programa el cual hace de que el sistema operativo o la CPU le reconozca ese recurso. Y ese recurso, que es por ejemplo el mouse, el controlador es el software. ¿Qué era el software? El servicio. ¿Entienden? Entonces, cada dispositivo que yo voy a instalar dentro de la computadora tiene un controlador o un driver. También la memoria, por ejemplo, tiene un controlador. Porque esa memoria debe ser compatible con tu procesador. ¿Entiendes? No es que yo cualquier memoria no me la voy a meter a mi placa base. Ahí cuando yo le meto la tarjeta de memoria, él tiene ahí un software incluido y ese debe ser compatible con el sistema operativo. ¿Entienden? ¿Entienden la idea? Sí. La frecuencia. ¿Qué para vos es la frecuencia? Las veces, ¿verdad? Claro. ¿Y qué para vos frecuencia? Ciclos sobre segundos, ¿verdad? ¿Y qué es ciclo? Es veces. ¿Cuántas veces por segundo va a procesar? ¿Entendés? Esa es la frecuencia. Entonces, cuanto más frecuencia yo tenga, más velocidad va a tener mi memoria, la recuperación. Cuanto menos frecuencia tenga, más lenta va a ser mi consulta, mi pregunta-respuesta.
Claro, claro, el procesador tiene que ser compatible con eso. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿O no entendés? Ah, o sea, entendiste entonces lo que es la frecuencia, ¿verdad? Mm. Bueno, muy bien. Ahora yo le estaba explicando, por ejemplo, la razón de ser del recurso y del servicio, ¿verdad? El recurso que yo acá tenemos un recurso que es el disco, ¿verdad? Otro recurso que es la impresora, otro recurso que es el mouse, puede ser acá un monitor, puede ser acá un disco, un dispositivo de almacenamiento, un audio, qué sé yo, un proyector, ¿verdad? Eso todito pueden ser recursos. ¿M? Y cada recurso tiene un driver, que es un controlador, que es un programa que administra ese recurso. El controlador es el servicio y el recurso es el hardware. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahora bien, está todo muy lindo, ¿verdad? Ya tengo totalmente definido de que un dispositivo que yo instale debe tener una persona que le controle, que haga funcionar ese recurso. Espectacular. Ahora bien, aquí se estudió todito, ¿verdad? Se probó con 5 usuarios, de maravilla funcionó porque teníamos 4 o 5 hilos, ¿verdad? Pero aparecieron 1000 usuarios, ¿verdad? Y ahí ya empezó a haber problemas, ¿verdad? Porque lo que vos tenés que hacer es, evidentemente cuando aparecieron 1000 usuarios o 100 usuarios, ahí claramente ya se ve que hay una competencia de recursos, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, ya vos tenés que hacerle suponer al usuario del otro lado de que él está usando la computadora en ese momento. Entonces, para que eso ocurra, se necesitan algunas estrategias, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Eh? Eso es lo que vamos a estudiar, por ejemplo, para que yo pueda compartir recursos dentro de la computadora. ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién va a ser el actor? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a hacer? Porque acá lo que nosotros tenemos que evitar es, por un lado, que la CPU esté ociosa. ¿Qué significa que esté ociosa? Y que esté utilizando, ocupando tiempo inservible. O sea, que un tiempo del cual la CPU esté de balde. O sea, que se quede mucha gente esperando en la cola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo podemos trabajar con ese módulo de entrada-salida. Entonces, todo esto que hablamos nosotros se llama módulo de entrada-salida. ¿Por qué dice módulo? Porque son tarjetas, son partes de los componentes de la computadora que se requiere para que el equipo funcione. ¿Eh? Hardware más software es una computadora. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Hardware más software es una computadora. La computadora de por sí dice que es boba, pero se convierte en inteligente porque se le agrega software. Entonces, computadora como computadora, hardware es boba, pero hardware más software, entonces ahí recién te puede dar un resultado, una información deseada. ¿Entiendes? Esa es la computadora. Bueno, entonces entendimos nosotros que tenemos recursos y tenemos servicios. Los controladores son los servicios y los recursos son los hardware. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y cuál es la función en sí del módulo de entrada-salida? Por un lado dice que es el que establece la interfaz facilitando la comunicación entre el periférico y el computador. O sea, la posibilidad, ven acá mi mouse, ¿verdad? Entonces, esta interfase el que facilita se llama controlador, para que yo pueda ir moviendo de una página a otra, por ejemplo. Entonces, ahí el módulo de entrada-salida es que se encarga
de establecer esa interfaz y comunicarse con el procesador. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Verdad? Por un lado, la función es comunicar la CPU y la memoria a través del bus del sistema. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos tres buses? Uno se llama bus del sistema, bus de datos y bus de direcciones. El bus del sistema es el que controla, el que monitorea y el que verifica los dos buses, ¿verdad? El de direcciones y el de datos. El bus del sistema le da la orden, va con la dirección, busca el dato y se transfiere por el otro, por la otra línea que es el de bus de datos. Uno busca la dirección y otro transfiere el dato o trafica el dato. Entonces, una de las funciones justamente es comunicar la CPU con el bus del sistema. Muy importante. Y la otra función es comunicar la CPU con uno o varios dispositivos externos. Esa es otra de las funciones del módulo de entrada-salida. Bueno, ahora bien, cuando yo voy a hacer un control de los dispositivos, ¿verdad?, que están interconectados a la CPU, entonces siempre haciendo uso de la memoria, del bus o de los componentes claves. Entonces, ahí yo debo hacer, ya pienso como arquitecto, ¿verdad? Debo decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo debo hacer para controlar el buen funcionamiento de ese dispositivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el programa, el controlador, el driver? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, y él dice que lo primero que tiene que hacer es controlar si funciona y el tiempo que utiliza ese recurso, porque ese tiempo es oro. Entonces, si vos tenés más de un operante, más de una persona que quiere usar ese recurso, vos tenés que definir o tenés que planificar cuánto tiempo va a usar ese recurso. Entonces le decís a tu planificador, mira, hay 5 procesos que quiero utilizar ese recurso. Entonces, los 5 tienen que él suponer que está usando ese recurso en ese tiempo, por ejemplo. ¿Qué tenés que hacer? Ah, bueno, y le voy a dar tiempo a cada uno. Entonces, para que ese se le dé tiempo, ¿qué ocurre? Se utiliza lo que se llama un algoritmo de planificación. Ustedes van a ver esos sistemas operativos. El algoritmo de planificación corresponde, por ejemplo, a que yo a más de un proceso le puedo dar prioridad, le puedo dar tiempo. Uno es por prioridad, le digo, eh, proceso 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y el más alto es el que tiene el número más bajo y el más bajo es el que tiene el número más alto. Entonces, cuando él viene el número de alta prioridad y un proceso está en ejecución, lo que él hace es interrumpe ese proceso y le da acceso al que tiene mayor prioridad. Entonces, ese va a ser un algoritmo que le da prioridad a los procesos. Hay otro, por ejemplo, que le da tiempo. Le dice, va el primero que entra, el primero que llega va a ser el primero en entrar. Entonces, es por orden de llegada. Pero cada proceso va a tardar 5 nanosegundos de usar ese recurso. Entonces llegó 5 segundos y entra el siguiente y el siguiente. Y ahí hace un trencito. Porque si el proceso que se va a ejecutar va a tardar más de 5 segundos, entonces va otra vez en la cola hasta que se desarrolle todo eso. Ese proceso se llama round running, ¿verdad? Entonces, le dice también daisy chaining, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese es uno de los algoritmos que se utiliza, ¿verdad? Y corresponde a uno de los requerimientos que es control y temporización. Después, el siguiente es la comunicación con los dispositivos externos. Tiene que haber una fluida comunicación, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza emisor-receptor, y ahí se utiliza lo que se llama un bit de paridad. Recibiste 0,1. Si es 1, sí recibió. Si es 0, no recibió. Por ejemplo. Comunicación con la CPU. Ese es
fundamental. Todo lo que, todos los procesos que utilizan un recurso, sí o sí la CPU debe enterarse. Él debe saber que ese recurso que se utilizó está siendo ocupado, ¿verdad? Y debe esperar que se desocupe para otorgarle a otro proceso a utilizar ese mismo recurso. Por eso es fundamental es de que exista la comunicación con la CPU. También el otro punto es el almacenamiento temporal de datos, que es el buffer. El buffer es la memoria intermedia de trabajo. Y este, por ejemplo, fue crucial, fue fundamental en, en evitar la ociosidad de la computadora, de la CPU. La impresora, por ejemplo, ¿qué hace? Cuando voy a enviar un trabajo vía la impresora, automáticamente ya te libera tu teclado. ¿Por qué? Porque ese proceso se carga en el buffer de la impresora. Y la impresora tiene un controlador, un administrador que se llama spooling. Ese spooling lo que hace es controla los procesos que van a usar la impresora y le da algún algoritmo por el cual le autoriza a utilizar la impresora. ¿Entienden? Una de las preguntas que yo suelo hacer y se relaciona con esto es la qué técnica utiliza la impresora de entrada salida para que se pueda para que la CPU se pueda liberar y administrar ese recurso. Más adelante vamos a explicar cuáles son las técnicas y ustedes van a analizar cuál es la mejor técnica que se puede utilizar para que la impresora funcione correctamente. El siguiente es la detección de errores. Esa detección de errores, por ejemplo, ahí está, ¿se acuerdan del flag, la bandera que hablamos? 0, 1, ¿se acuerdan? Flag de signo, flag de overflow, ¿se acuerdan? Bueno, y eso también es la detección de errores. Entonces, todo eso que nosotros hablamos se utiliza acá para controlar los módulos de entrada y salida. Bueno, y ahora bien, ahora aparecen las técnicas de entrada y salida. Y las técnicas de entrada y salida son tres. Una es la controlada por programa, ¿verdad? Esta controlada por programa lo que hace es toma un recurso o varios recursos y lo procesa. Y la CPU solamente se enfoca en esos procesos que están en su cola. Mientras que esos procesos no terminen de ejecutarse, la CPU queda ociosa. La CPU no se puede utilizar. Esa es la controlada por programa. ¿Y qué suponen ustedes que ocurría cuando la CPU no se puede utilizar? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se llama eso? No, no, no. Eso se llama ociosidad. Ociosidad se llama cuando de repente él se enfoca en un área nada más y le elimina al entorno. Entonces, nadie puede entrar hasta que se libere ese servicio. ¿Entienden? Esa es la ociosidad. Entonces, ¿cuál va a ser la desventaja acá con esta técnica que queda ociosa, ¿verdad? La CPU queda ociosa con esta técnica, no se puede utilizar. Entonces, para evitar ese problema, acá justamente habla de eso, ¿verdad? Ejecuta un programa que tiene control directo y es responsabilidad de la CPU. O sea que mientras no termina, él no va a habilitar, ¿verdad? Y su desventaja es el consumo de tiempo de la CPU, que es la ociosidad, y si hay mucho periférico, ahí se van a plagiar todo, ¿verdad? Ahí es como si una cosa de JPS, ¿verdad? Y quererte tirar remedio. Y millones de gente ahí en la fila, ¿verdad? Y ahí hay mucha ociosidad, ¿no? Hay interrupción ahí, o sea, es controlado por programas. Bueno,
Ahora viene la controlada por interrupción. Y eso es lo que yo le estaba hablando recién. Por ejemplo, que el procesador, el control y temporización, ¿verdad? El planificador de recursos se llama aquel que le da un algoritmo para poder interrumpir a un proceso y darle lugar a otro proceso para que se ejecute. ¿Entienden? Entonces, ¿qué era un proceso? Nosotros dijimos que un proceso era programa en ejecución, ¿verdad? ¿Qué era que dijimos que era un programa? Conjunto de instrucciones de ejecución secuencial. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un proceso 2, proceso 1, ¿verdad? El proceso 2 tiene instrucción 1, 2, 3, 4, 5. Y se fijan acá, por ejemplo, los dos están en la memoria para que se ejecute. Se está ejecutando el proceso 2. Cuando llegó a la instrucción número 3, le dice el planificador, espera un ratito, ahora el proceso 1 va a entrar a trabajar. Entonces, aquí cuando se hace ese proceso se llama interrupción. Entonces, lo que hace el planificador se encarga de interrumpir ese proceso y cuando interrumpe ese proceso, él debe guardar toda la información concerniente a ese proceso de modo a que cuando termine de ejecutarse el proceso que interrumpió o fue interrumpido por el planificador, él pueda continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo. ¿Entiendes? Entonces, esa información del proceso siempre eh, la información que se maneja como informaciones de un archivo. Un archivo siempre va a tener una marca de inicio y una marca de fin. Un archivo siempre va a tener un identificador que se llama ID. Por ejemplo, vos creás varios archivos, ¿verdad? O archivo de alumno, archivo de producto, archivo de ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Y ese archivo de alumno, ¿cómo vos le vas a identificar? ¿Por su nombre o por su cédula? ¿Cómo ustedes creen? Por su cédula, ¿entienden? Y, por ejemplo, si yo voy a ver a la ciudad en sí, por su nombre o por su código voy a identificar a la ciudad. Entonces, ese código se llama ID, ¿entienden? Y aquí en la computadora también funciona así. Si yo voy a ver, por ejemplo, procesos, entonces ese va a tener un archivo de proceso y ese va a tener un identificador de proceso. Por ejemplo, la memoria, archivo de memoria. ¿Qué va a tener el archivo de memoria? Identificador de memoria. Archivo de dispositivo. ¿Qué va a tener ese? Identificador de dispositivo. ¿Entienden lo que digo? O sea, todo lo que yo voy a manejar, siempre voy a manejar con lo que se llama identificadores. Por ejemplo, dentro de los archivos también se conoce un concepto de inodo. Y nodo, por ejemplo, es el número con el cual se graba en la memoria ese objeto, que puede ser carpeta, directorio o archivo. ¿Entienden? Entonces, ese va a ser un identificador del archivo. ¿Comprenden? Entonces, cuando yo voy a recuperar esa información del proceso que se interrumpió, yo voy a irme en la tabla donde se almacena esa información. Esa tabla se llama BCP. Esa es una tabla de control de proceso, en el cual se guarda el identificador y cuando el planificador dice, recuperame ese dato que interrumpí, va a ir a tomar, ¿qué cosa? El identificador del proceso que se interrumpió. Va a recuperar ese proceso. Después va a ver el estado de ese proceso, que en ese caso, ¿cuál va a ser el estado? Nosotros dijimos que había tres estados. Uno era listo, otro era ejecución y otro era bloqueado. En este caso, ¿qué pasó? Se bloqueó el proceso. Entonces, lo que él va a hacer es que cuando el planificador dice vas a retomar, entonces ¿a qué estado se va a ir? Al estado de ejecución. Entonces se va a ejecutar otra vez el proceso. Entonces ese es lo que dice acá el contexto, el estado de contexto y
El siguiente punto es el contador de programa. ¿Qué era el contador de programa? ¿Qué era el contador de programa? Kevin, ¿qué es el contador? ¿Cómo? ¿Qué es? No, 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 no. El contador de programa es apunta a la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Fíjate acá, Dani. Acá se interrumpió la instrucción 4. Cuando él va a volver a instalar, va a proseguir con el proceso, ¿dónde tiene que ubicarse? En la 5, ¿verdad? ¿Entendés? Esta es la última instrucción que se ejecutó, la 4, ¿verdad? Cuando él va a retomar con el proceso, ¿dónde tiene que saltar? En la siguiente instrucción, en la 5. Entonces, ¿qué va a hacer ese? Ese es el contador del programa, que te apunta a la siguiente instrucción a ser ejecutada. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que hace la interrupción. Él toma, ¿verdad? Guarda esa información y recupera y salta en la siguiente instrucción de ese programa interrumpido. Eso entonces es controlada por interrupción. Entonces vimos hasta ahora dos técnicas. Uno es el que es controlado por programa, ¿verdad? En donde él toma un proceso, se ejecuta todo y después se libera, ¿verdad? El otro es el que se va ejecutando y de acuerdo al planificador, él puede interrumpir ese proceso y puede entrar otro proceso. ¿Cuál es la ventaja de este controlado por interrupción? ¿Cuál es la ventaja? Es de que se puede compartir recursos, ¿verdad? Se puede utilizar. La CPU no queda ociosa. La CPU está trabajando siempre. En el anterior, sí, la CPU descansa. La CPU, mientras que no se libera ese recurso, él no puede hacer nada. ¿No? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser una técnica para la impresora? ¿La controlada por programa o por interrupción? Hasta ahora. Dillary, Dillary, ¿cuál puede ser? ¿La controlada por programa o por interrupción? La técnica que va a controlar la impresora. Hasta ahora. Por interrupción. Bueno, vamos a tomar el modelo. La controlada por interrupción. Mira, ponete la idea. Vos estás imprimiendo, estás compartiendo impresora en tu oficina. Eh, la computadora uno envió un trabajo de 10 páginas. La computadora 2 envió uno de 50 páginas y la 3 una de 100 páginas. Y si vos le decís por interrupción, se está imprimiendo la página 2 y vos vas a interrumpir ese trabajo uno y le vas a meter al de 100 páginas. ¿Cuál va a ser el problema? Que el proceso uno que se imprima no vas a poder recuperar todo tu papel, porque se va a armar un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿por cuál vas a votar? Por la controlada por programa. Porque, claro, porque ahí lo que va a pasar es la prioridad puede que vos le des que se imprima todo primero ese y después va a entrar el siguiente. ¿Entiendes? ¿Entienden para la diferencia? Bueno, ahora bien, espectacular, todo muy lindo. Acá la gente ya estaba muy contenta porque ya encontramos una solución. Ahora bien, cuando viste que cuando uno hace un programa
y va probando. A medida que va implementando aparecen los problemas, ¿verdad? Cuando ustedes hagan eso van a darse cuenta, ¿verdad? Y acá se aparecieron dos cuestiones. Uno decía, ¿cómo yo voy a determinar cuál de los módulos produjo la interrupción? Esa es la pregunta que se hicieron. Y si se producen interrupciones múltiples, ¿cómo voy a priorizarlas? ¿Se acuerdan que se le daba prioridad? Ahí el Poli decía, bueno, este que llegó primero va a entrar. No, este que tiene mayor prioridad va a entrar primero y después va a entrar el otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que acá se estudió, cómo lo que voy a hacer. Bueno, ahora vamos a mirar el primer modelo, la primera pregunta. ¿Cómo determinar cuál de los módulos produjo la interrupción? ¿Verdad? Y ahí empezaban a hacerse las preguntas, lo que hicieron el diseño. Uno dice múltiples líneas de interrupción. O sea, él va a crear múltiples líneas de interrupción. Y dice que es la ideal que yo pueda controlar todas las líneas de interrupción. Pero eh, encontraron que es impracticable por la cantidad de recursos que utiliza y las colisiones que puede ocasionar. Porque era un loquerío, ¿verdad? Vienes 10 recursos y querías utilizar la misma cosa al mismo tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer, verdad? Voy a utilizar vectores y no sé, ¿verdad? Entonces ahí decía, no, vamos a esperar, vamos a ver otra posibilidad. Y después apareció una consulta por software o encuesta pooling. ¿Saben ustedes lo que es el pooling? No es bullying, ¿verdad? Bullying es cuando te cargan la gente. El pooling, por ejemplo, es aquel. Vos te vas, por ejemplo, al super, vos te vas, por ejemplo, al shopping y mira tu celular y ahí aparece, por ejemplo, un recurso disponible de Wi-Fi, ¿verdad? Aparece y entra en una tienda y le decís, ¿cuál es tu clave de Wi-Fi? O te van a una casa ajena, ¿cuál es tu clave de Wi-Fi? ¿Verdad? Ese es un pooling, ¿entiendes? Ese se llama pooling. ¿Por qué? Porque él interrumpe tu dispositivo y te dice, mira, acá tenés un recurso disponible. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las técnicas cómo él puede utilizar ese módulo de interrupción por pooling, ¿verdad? Esa fue una de las técnicas. Después dijeron, bueno, espectacular, él va a buscar un recurso disponible. Ese es más viable que el anterior. Después dice, pero hay otro, dice. Hay uno que es consulta por hardware. Ah, ¿y cómo ese es? Y ese, por ejemplo, tiene vectores, ¿verdad? Y cada vector es un dispositivo. Yo puedo tener, por ejemplo, definido varios dispositivos, o sea, varios recursos, ¿verdad? Y todo vectorizado. Entonces, cuando hay múltiples y coinciden los recursos, entonces capaz que yo tenga agrupados esos recursos. Entonces, entra nomás ya en ese grupo y ya va utilizando ese recurso. Eso hace consulta por hardware directamente. ¿Cuál es el hardware disponible? Y él ya va tomando ese hardware y va utilizando, ¿verdad? Y el otro proceso, pero esto no es sencillo tampoco, ¿verdad? Todo esto que se está viendo son técnicas, ¿verdad? Que se puede utilizar, son las posibilidades que se va barajando. Cuando vos diseñas, tienes que barajar las posibilidades y cuál es lo que está a tu alcance. Hay veces que es espectacular, pero no tenés recurso económico. Entonces, no podés implementar, por ejemplo. Eso es un tema que puede ocurrir también. Por este caso, nosotros estamos estudiando la posibilidad de utilizar una herramienta. El otro punto es el arbitraje de bus, ¿verdad? Y en este, por ejemplo, ya el que acá establece quién va y quién no va, pues es el bus, ¿verdad? El que se encarga del tráfico. Entonces, acá dice, voy a arbitrar el bus, pero voy a hacerlo vectorizado. El vector, pues, es un array unidireccional que tiene posiciones, ¿verdad? Entonces, para vos acceder a los recursos, vos utilizas las posiciones nomás, ¿verdad?
Es una fórmula y le decís, quiero el que está en tal posición. Y fácil ya te accede a ese recurso. Entonces dice al Google es mucho más fácil porque él por índice nomás ya se va a ir ubicando el recurso que quiero utilizar. Bueno, y acá cómo él dice que hace. Primero dice que se encarga de controlar el bus, conseguir un bus, ¿verdad? Luego activa la línea de interrupción. En ese momento dice eh, eh, el módulo puede acceder a esta línea a la vez cuando la CPU detecta la interrupción. Entonces él encontró una interrupción, encontró el bus, ¿verdad? Y automáticamente carta ese recurso y le da la solución. Entonces estas son las técnicas por el cual se puede administrar, ¿verdad? Las interrupciones se puede administrar, como acá se puede administrar los módulos con estas técnicas que mencionamos, ¿verdad? Hay uno que no es viable y el resto se puede, ¿verdad? Pero tiene siempre su pero. Ahora dice, ¿qué ocurre si se producen múltiples interrupciones? ¿Cómo voy a priorizarlas? ¿Verdad? Bueno, y acá dice, la forma de implementar prioridades depende de la técnica utilizada. Otra vez, ¿verdad? En la primera dice, la CPU elige el módulo conectado a la línea de mayor prioridad. Acá utiliza entonces la prioridad. Después también dice que con la consulta, eso, o sea, por pooling también, el orden de la consulta determina la prioridad. Esa va concatenado entonces, ¿verdad? Primero elige el módulo y luego detecta el recurso libre. Ese hacía con el arbitraje de bus. Y dice que este es similar al orden de la Daisy Chain, que la máxima prioridad la posee el periférico que está más próximo a la CPU y la mínima el periférico que está más lejano. El Daisy Chain es el round robin, es el trencito. El primero en llegar, el primero en procesar. Ese es el Daisy Chain. ¿Entienden? Eso es lo que yo le estuve diciendo. Tener 5 procesos, se va a ejecutar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿verdad? Y si el primero no terminó de ejecutarse, se va a poner otra en la cola y hasta que termine. Ese va a ser entonces el cíclico. Y finalmente dice que el arbitraje de boot utiliza un esquema de múltiples líneas de petición. Un árbitro centralizado selecciona uno de los dispositivos y le notifica que ahora es el maestro del boot. Y entonces acá se concatena todo cuando es múltiple. Se utiliza el arbitraje de bus, se busca qué recurso está disponible, se capta y se define ese tema. Imagínense todo el trabajo que tiene que hacer la CPU. Ahí la CPU no se va a quedar un solo instante. Entonces se hace con la interrupción. Muy bien. Ahora, encontrando todo ese problema, lo que uno busca pues siempre es que sea que funcione bien y que sea barato. ¿Verdad? Famoso te dice, haceme un sistemita, te dice, ¿verdad? En mi vida yo nunca desarrollé un sistemita. Por más pequeño que sea, siempre un sistema es un sistema, jamás es un sistemita. ¿Por qué? Porque siempre tiene sus complicaciones. Es a veces una bola de nieve. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Saben ustedes el efecto de la bola de nieve, verdad? Una pelotita se puede convertir en una pelota, ¿verdad? ¿Conocen ustedes el efecto, verdad? ¿Sí? Entonces, nunca jamás ustedes pueden aceptar cuando le dice hacer un sistemita. No existe, no existe eso. Bueno, perfecto. Y había muchos problemas, entonces se buscaba la forma de liberarle más a la CPU, ¿verdad? Liberarle y que trabaje de repente en forma más holgada. Porque, ¿qué significaba que la CPU trabaje mucho? ¿Cuál es el principal problema hoy día de la IA? ¿Cuál es el principal problema hoy día de la IA? ¿Quién me puede responder?
No. Esa ya es la respuesta que te puedo dar. No. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de uso de recursos. Claro, o sea que la CPU tiene que trabajar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque ahí funcionan las redes neuronales. ¿Se acuerdan de eso? Las redes neuronales. Entonces él tiene que trabajar a súper, o sea, la velocidad tiene que ser extremada para que te dé la respuesta inmediata. ¿Entiendes? Entonces eso implica sobrecalentamiento, afecta al medio ambiente de alguna forma. Así como la criptomoneda también afecta al medio ambiente, ¿verdad? Porque el procesador está trabajando a full por nanosegundos. Se está usando en forma innecesaria el procesador, se calienta todo y por eso es que en la sala de servidores donde está una criptomoneda tiene que estar a una temperatura ambiente de no sé cuántos grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene que calentar el procesador, ¿entiendes? Entonces, por eso es que decía, no, este afecta al medio ambiente, o sea que el tema de por interrupción espectacular me da la solución, pero de alguna forma produce calor, ¿entiendes? Entonces se buscaba una forma de liberarle a la CPU, ¿verdad? ¿Y cómo se libera? Y aquí aparece otra técnica. Esta técnica se llama acceso directo a la memoria, que es DMA, ¿verdad? Y esto va en contrapartida de las dos técnicas anteriores. La primera técnica era ociosa porque mientras no terminaba de ejecutarse los procesos que él estaba administrando, nadie podía usar. Y el otro, que la CPU gestionaba todo lo que venía, pero de alguna forma calentaba el ambiente. Entonces, acá aparece otra técnica que se llama DMA. ¿Y qué es lo que pasa en el DMA? Yo le voy a resumir, acá te va a indicar paso por paso, pues yo le voy a resumir cómo funciona el tema. La DMA, acceso directo a la memoria, funciona así. Él le informa a la CPU que tiene un proceso que se va a ejecutar, que ocupa tanto espacio en memoria, va a durar n minutos o n segundos y va a utilizar estos recursos. ¿Sí? Mira, voy a utilizar esto y te voy a avisar cuando termine. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él le avisa a la CPU, mira, ahora voy a procesar este. Listo, dice la CPU, anda, metele nomás, ¿verdad? Y él se va y hace directo a la memoria y va ejecutando el proceso. Va ejecutando y la CPU se entera del inicio y se entera del fin nomás. Y mientras tanto la CPU puede hacer lo que quiera. Puede usar, utilizar, habilitar más de un proceso, puede hacer por interrupción, puede ser por controlador. O sea, él puede hacer otra tarea diferente al que está utilizando el DMA. Porque el DMA se dice, se hace por debajo, dice, ¿verdad? Se ejecuta por debajo. ¿Por qué? Porque en ese proceso no interviene la CPU, solamente él se entera del inicio y del fin del proceso. Este es el DMA. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia? Bueno, y ahora díganme, ¿cuál le gusta más para que utilice la impresora? ¿La primera o la última? Porque la segunda evidentemente no, ¿verdad? La interrupción no, ¿verdad? ¿Cuál ustedes elegirían? ¿El DMA o el controlado por el programa para su impresora? Controlado por el programa. Porque ese, como dijo Dani, ese va a utilizar ahí en las prioridades, o sea, el Spoolie se va a encargar de darle la forma como va a administrar el proceso, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es la desventaja? La CPU queda ociosa. Sí, sí, eso que le inverná, por ejemplo, ¿verdad?
Esa es una interrupción. También. Y tu computadora también puede invernar. O puede poner hibernación. No, no, no. Claro, es recomendable apagar porque el proceso de invernado a veces se convierte en un proceso zombie. ¿Sabes lo que es un proceso zombie? Consume recursos y nunca la CPU se enteró de que ese proceso terminó. ¿Por qué? Porque no le avisó que terminó ese proceso y está ahí activo. Entonces, nunca hizo su retorno. Él se fue, pero nunca más vino. Ese es el zombie. Y queda disponible ese recurso. ¿Entiendes? Ese es el invernado. Entonces no te conviene el invernado. Y a veces se pierde esa dirección. ¿Entiendes? Para apagar y desenchufar, claro. Bueno, ahora acá hablamos de los métodos de cómo voy a transferir por DMA, ¿verdad? Y acá dice que ese proceso puede hacerse de tres formas. Uno es por ráfaga, otro es por robo de ciclos y otro es en forma transparente. Y vamos a mirar por qué dice por ráfaga. Fíjense, dice, toma el control del bus, no lo libera hasta haber transmitido el bloque de datos pedido con este método. Se consigue la mayor velocidad de transferencia, pero se tiene a la CPU ociosa. Ese es por ráfaga. Ahora viene por robo de ciclos. Toma el control del bus, lo retiene durante un solo ciclo. Transmite una palabra y libera el bus. Se reduce al máximo la velocidad de transferencia y la interferencia del controlador de MA sobre la actividad de la CPU. Entonces, este de repente es más light, o sea, este puede ser más interesante, ¿verdad? Pero roba, pues. Ahí se muestra al ladroncito, era de bus, de ciclo. El ciclo era la frecuencia, cantidad de veces, ¿verdad? Después dice el DMA transparente. Este aparentemente ya es el más correcto, ¿verdad? Roba ciclo cuando la CPU no está utilizando el bus del sistema. Este está más interesante. En determinada fase de la ejecución, dice una instrucción, la CPU no utiliza el bus. Y en ese momento, cuando lo puede utilizar, la ejecución del programa de la CPU no disminuye su velocidad, pero concurrentemente tiene lugar una transferencia por DMA. Explicando en español, dice, ¿verdad? De que cuando la CPU no utiliza un bus, ¿verdad? Le cede eso a la DMA, utiliza eso a la DMA, ¿verdad? Y lo hace de forma concurrente. ¿Qué significa en forma concurrente? Significa de que más de un recurso, más de un proceso puede utilizar ese recurso en forma aparentemente simultánea. Concurrente significa proceso en ejecución en forma aparentemente simultánea. Eso es concurrente. Simultánea es cuando los dos procesos se ejecutan al mismo tiempo. Esto se utiliza con más de un hilo, ¿verdad? Y concurrente significa cuando se utiliza, se comparte un recurso. Ese es concurrente. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces ahora vimos nosotros que tenemos nuestro módulo y vimos cómo trabaja la CPU. Espectacular. Entonces, así mirando a grande, así de reojo, así mirando la galería, vemos que igualmente con la DMA, ¿verdad? El, el procesador sigue trabajando, ¿verdad? Sí, porque sí o sí él tiene que enterarse del inicio y del fin. Y sí o sí él tiene que hacer monitoreo. O sea, cuando va a dormir le dice, espera un ratito, ahora ya terminé. Ah, bueno, se despertó ya otra vez. Perdón, espera un ratito y entró ya otra vez uno. Salió otra vez otro y así, ¿verdad? Bueno,
Perfecto. Hasta ahí, bueno, se solucionó el problema, pero la CPU de repente sigue trabajando mucho. Entonces, a partir de ese problema y de las nuevas tecnologías que implicaba cada vez más competencia y competencia de recursos, ¿verdad? Utilizar más recursos. Entonces, aparecieron lo que se llama los canales. ¿Y qué son los canales de entrada-salida? Los canales son, por ejemplo, los encargados de la última milla. ¿Saben ustedes lo que es la última milla? Por ejemplo, dice, deriva tu trabajo a fulano. Vamos a suponer que vos te encargas de hacer arqueo de caja, ¿verdad? Y te dice tu jefe, no, yo ahora quiero que vos te vayas y actúes de cajero en, en Villarrica. Y derivarle a fulano para que te haga tu arqueo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vos le estás diciendo? Le estás transfiriendo tu responsabilidad a otra persona para que haga tu trabajo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? Con la aparición de los canales, él se encarga de derivarle toda la tarea al canal. Entonces, ahí se libera completamente la CPU y se dice que el canal es un verdadero procesador. Pero en realidad lo que él hace es todas las tareas que él tenía de repente absorbida o usaba mucho su tiempo, le deriva nomás al canal para que él termine el proceso. Dice, mira, este es el proceso, este es son las instrucciones, te doy a sí mismo a analizar y ejecutar y usar el recurso que vos quieras. Y yo voy a ir analizando otros recursos. Ese es el canal. ¿Entienden eso? Bueno, y acá, ¿cómo? Sí. Bueno, y acá, por ejemplo, va explicando, ¿verdad? Que cómo surgió el canal, ¿verdad? Dice, dada la complejidad del manejo de dispositivos actuales y optimizar el servicio, los controladores o drivers han mejorado notablemente su funcionamiento convirtiéndose en un verdadero procesador. Eso es lo que le digo, porque él deriva, pues, le da la instrucción y le deriva para que se ejecute. Y atiendan, fíjense, utiliza, dice, la misma técnica del DMA. Él le dice a la CPU, mira, ahora yo voy a tomar tus instrucciones y voy a ejecutarlo, ¿verdad? Y él va a hacer, va a ejecutar las instrucciones de entrada, salida y las instrucciones que están en la memoria, porque todos los procesos están en la memoria, entonces él va a absorber eso y va a ejecutar de forma independiente, o sea que la CPU va a derivar su tarea a los canales. Entonces, ¿qué hace la CPU? Solamente él se va a encargar de iniciar una transferencia de entrada-salida instruyendo al canal qué es lo que va a hacer. Y ahí los recursos que va a utilizar. Bueno, ¿y qué se logró? ¿Verdad? Se logró controlar un conjunto grande de dispositivos, ¿verdad? Y una mínima intervención de la CPU para los dispositivos de entrada-salida. Eso se logró con los canales de entrada-salida. Bueno, muy bien, entonces ya sabemos que hoy día la CPU descansa más, o sea que de repente no. Hoy día ustedes ya no ven, por ejemplo, que la computadora se cuelga, ¿verdad? Anteriormente nosotros veíamos que la computadora se colgaba cada rato. Hace mucho calor acá, falta aire, no, que falta esto, que falta aquello, ¿verdad? No, lo que pasaba era que había superposición de procesos eh, sobre su super utilización, o sea, superpoblación, se utilizaban los recursos, excesivo trabajo de la CPU, se calentaba tu procesador y se colgaba tu máquina, ¿verdad? Entonces, con la aparición de esta herramienta, de estos canales, sí se logró descansar más la CPU, pero con la aparición
de, por ejemplo, nuestra IA, otra vez empezó el problema, ¿verdad? Por eso aparecieron, por ejemplo, ustedes se acuerdan que apareció con la GPU, era para los gráficos. En la siguiente clase vamos a hablar de la unidad aritmética lógica, vamos a conocer al procesador matemático y vamos a ver, por ejemplo, cómo eso interactúa con la IA, ¿verdad? También ustedes van a ver que apareció, por ejemplo, la TPU, ¿verdad? GPU, TPU, NPU, ¿verdad? Que son para la IA, las redes neuronales, ¿se acuerdan? La TPU era del Google, ¿eh? Eso se fueron surgiendo nuevos procesadores. ¿Por qué? Porque a nuestro procesador normal no le da el cuero, ¿entienden? Ya pudimos controlar con los canales, ¿verdad? Pero eso no fue suficiente. Bueno, ahora bien, acá esta herramienta dice que se divide en dos partes, ¿verdad? Uno es el canal selector y el otro es el canal multiplexor. Quiero que siempre primero pruebo con uno y después pruebo con varios, porque ese pues justamente va a ser el desafío siempre, de aprovechar al máximo el recurso y ganar la mayor cantidad de tiempo posible, porque el tiempo es oro en informática. Entonces, el primer punto es el canal selector, que controla múltiples dispositivos de alta velocidad, dice, en cualquier instante de tiempo, y está dedicado a la transferencia de datos con uno solo de estos dispositivos. Entonces, él selecciona y ejecuta, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del RIS y del CIS? El RIS hace de forma sistemática, ¿verdad? Dice, voy a tomar este, voy a hacer este, voy a ejecutar este. Y el CIS se hacía de loco y tomaba todo de una vez y quería procesar todo, ¿verdad? Y no le dio el cuero y tuvo que pedirle al RIS para que ejecute, ¿verdad? Primero, bueno, ejecutaba como yo te iba a mandar 100 procesos y vos ejecutás como sabes. Entonces él tomaba proceso por proceso y él se iba haciendo de forma sistemática, ¿verdad? Y acá ocurre lo mismo. Acá primero el selector va a ser tu RIS y el multiplexor va a ser tu CIS, ¿entiendes? O sea, él va a tomar la misma técnica, pero va a repartir recursos, va a multiplicar recursos, ¿no? Haciendo la misma actividad. En resumen, dice, la CPU controla directamente los periféricos. Sí, señor. Se agrega un modo de entrada-salida, ¿verdad? Se gestiona interrupciones, provee acceso directo a la memoria, tiene su propio procesador con un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que son los canales, y tiene además memoria local convirtiéndose en un computador por sí mismo, que son los canales que se convierten en verdaderos procesadores. Pero ojo, ojo, ¿eh? No confundan, canal no es sinónimo de procesador. ¿Mm? Canal es, vamos a suponer, es un intermediario nomás. O sea, es el que se encarga de terminar el trabajo nomás. Siempre es administrado por la CPU. ¿Entienden? No deben confundir esa parte. Bueno, ¿qué les pareció? Entendimos, pa. Eso es importante que entendamos. A ver, eso es lo que quería mostrarle el día de hoy. Sí, Mirna, tú levantaste la mano. O se te levantó nomás. Ah, bueno, qué les pareció la clase? Muy bueno. Bueno, en serio. Bueno, yo le quería mostrar algo más para terminar esto. Eh, Fíjense en la tarea de hoy. La tarea de hoy, voy a ver si puedo entrar. Voy a llamar a la lista también. A ver, un momentito. Acá voy a darle mi contraseña.
El próximo miércoles es nuestro examen, no se olviden de eso. A ver un poquitito, vamos a irnos en la unidad 4. Eh, Tenemos una tarea que es la unidad de entrada salida, que es lo que estuvimos desarrollando hoy. Y acá dice qué es lo que vamos a hacer, dice, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Acá tienen, más abajo tienen, fíjense, muchísimos materiales. Incluso en la presentación también tiene material. Acá está la presentación de la clase de hoy. Acá hay un material de lectura de entrada-salida. Este yo hice en Politécnica. Va a tener el logo de Politécnica, ¿verdad? Pero tiene la información que ustedes necesitan. Eh, ¿Qué se pide? Voy a cambiarme de rol. A ver si puedo cambiarme de rol. No, no es este. Voy a irme acá arriba. Voy a mi rol de estudiante. Y miren, voy a ser estudiante ahora. Espectacular. Ah, claro, porque no compartir con el recurso. Dice que eso cuando te mata te tiene mal nomás. Un ratito, voy a compartir el recurso. Pantalla completa, ahí está, compartir. Y vamos a irnos acá. Ahí, ahí ven, ¿verdad? Bueno, entonces este es lo que está en la plataforma. Acá habla del objetivo, la introducción, las instrucciones. Y acá dice, realiza una tarea de investigación sobre el módulo de entrada-salida. Las técnicas de entrada-salida, los canales o procesadores de entrada-salida, los tipos de interfaces externas más utilizadas en los computadores actuales, además de los materiales sugeridos, puede consultar otra bibliografía en Internet. El trabajo debe contar con una portada, una introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. El desarrollo del tema, dice, describe la evolución de la gestión de dispositivos de entrada-salida, la problemática que soluciona cada una de las técnicas, describe el funcionamiento de cada técnica desde el punto de vista del uso de la CPU y te da todas las instrucciones. Y acá más abajo, hasta el 19 de noviembre tienen tiempo teóricamente. Y acá más abajo muestra la rúbrica. Acá dice, fíjense, acá se identifica portada, si va a tener toda la portada, así, si es una monografía lo que van a hacer. Acá te dice identificar módulos de entrada y salida. ¿Cuáles son los módulos de entrada y salida? ¿Verdad? Y ahí te vas a seguir hablando. ¿Cuáles son las técnicas de entrada y salida? Que el módulo, por ejemplo, y ahí vas a vos identificar qué módulo de entrada y salida y en qué consiste. Por ejemplo. Acá vas a citar y poder hablar de las técnicas de entrada y salida, vas a hablar de los canales y las interfaces que hoy día se utilizan. ¿Cuáles son las interfaces? ¿Cuál, por ejemplo, una de las interfaces que utilizamos hoy día? ¿Qué yo utilizo para el proyector? ¿Qué interfaz utilizo? ¿Cómo se llama esa interfaz? Para video HDMI. HDMI, ¿entienden? Esa es una interfaz. Y después ustedes van a encontrar otra interfaz, puede ser USB, otro, y van a encontrar ustedes. ¿Entienden? A eso se refiere. En eso consiste el trabajo que ustedes van a desarrollar. Sí. Y portada es la carátula. La portada es la carátula. Ahí van a poner el nombre de la actividad, el nombre de ustedes, y el profesor, ¿verdad? Y el nombre de la materia. Eso nomás. No, el cuestionario es de la clase anterior. Todavía no respondieron. Ya está habilitado ese. Ya. ¿Qué te decía? Ya. ¿En serio? Ya, espera que ahora mismo voy a solucionar. Espérame un ratito, voy a ver entonces. Acá voy a entrar a la unidad 3, cuestionario. Voy a
compartir. Venga, venga, vamos a ver qué pasó. Tendría que tirar todo lo que tienen el enlace, dice. Tiene el editor. Pro- Probar y después ahora me escriben en el grupo si no pueden. Vamos a buscar la forma de sí. Bueno, ahora voy a terminar de grabar. A ver, un poquitito. ¿Qué pasó de mi grabación? Creo que ya terminó de grabarse. Algo pasó con mi grabación. Mira, se levantó tu mano, ¿verdad? Eso hiciste. Ah, demasiado quiere hablar. Bueno, bueno. Ahora voy a llamar la lista y terminamos por hoy. ¿Les parece? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Eh, demasiado da gusto dar clases virtual, ¿no? ¿Qué dice? Los campos ya. Ya quería entrar, ¿no? Ahí voy a llamar a la lista. Acosta me dijo que no va a poder. Axel está presente. Brizuela William no está. Vila creo que está. Cardoso Kevin. No habló hoy Cardoso. ¿Qué pasó de vos, Kevin? ¿Está durmiendo? Ah, yo pensé que estaba durmiendo. Luca Molina no hizo. Silva está. Hilary está. Torre Josía no me avisó nada. Valenzuela me avisó. Thiago no me avisó. Viste que si me avisan yo le tengo consideración, o si no me avisan, ¿qué voy a hacer? Bueno, perfecto. Ahí ya llamé la lista y espero que le haya servido la clase de hoy. Muy bien. Bueno, entonces por favor les pido que completen sus tareas. Si tienen alguna duda, me avisan. Podemos incluso, Dani, ahora si tenés tiempo, vamos a hacer un meet más adelante y hacemos probar otra vez el tema ese de tu Proteo, ¿verdad? Y después si tenés problemas, escriben nomás, vamos a ver cómo solucionamos. ¿Está bien? Dale, que tenga buen resto de jornada y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Bien, sí, ya,